reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Una jornada más de su programa Ojo con la Cultura, aquí en Polar Comunicaciones, para Polar Televisión, Radio Polar, radiopolar.com. Hoy día, este día sábado 30 de noviembre de este año 2019. Último día del mes de noviembre de este 2019. Ojo con la Cultura. En esta edición de Polar Comunicaciones, esta idea, este bello proyecto de nuestro amigo Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, para quien enviamos un cordial y afectuoso saludo. Noviembre es un mes, y lo hemos dicho aquí, y es bueno terminar señalando que es un mes en que habitualmente pasan muchísimas cosas desde el punto de vista cultural, porque hay que considerar que es el mes en que habitualmente se terminan de realizar la mayoría de los proyectos, de todo tipo de eventos, porque diciembre es un mes donde la gente virtualmente está, como se dice, en otra. Pero noviembre también siempre tuvo un significado especial para la ciudad de Punta Arenas especialmente. Noviembre, en la época del siglo XIX, fue escenario, aquí en la ciudad de Punta Arenas, de que haber ocurrido varios hechos de sangre. En el año 1851 ocurrió el llamado Motín de Cambiaso. Hemos leído, hemos reseñado, hemos hablado del Motín de Cambiaso. Entre el 18 y el 21 de noviembre de 1851, el teniente de artillería Miguel José Cambiaso se rebeló contra la guarnición que comandaba Benjamín Muñoz Gamero, el gobernador, que lamentablemente en este hecho de sangre sacaron la peor parte, junto con otros indígenas que estaban ahí en el reciente poblado de la ciudad de Punta Arenas. Era realmente un villorrio. Acordémonos que se había producido hacía poquito el traslado del Fuerte Bulnes, y Punta Arenas era una aldea que se estaba empezando a desarrollar. Y no olvidemos también que era una colonia penal. El Motín de Cambiaso. Después de un montón de tratativas, ¿qué es lo que ocurrió? Que finalmente Cambiaso fue delatado. Hubo un segundo intento de golpe, un contragolpe contra él, que terminó en que a él lo toman prisionero, lo conducen a Valparaíso, es condenado a muerte y finalmente sentenciado, ajusticiado el día 4 de abril de 1852, él y sus cómplices. Y el 12 de noviembre de 1877, también acá, en la ciudad de Punta Arenas, ya era una colonia penal, casi un territorio de colonización, pero todavía estábamos en una etapa inicial de esta villa, de esta ciudad. Ocurrió el llamado Motín de los Artilleros. Otra vez, fíjese, aquellos que tenían la misión de custodiar lo que era el penal y también el poblado, se rebelaron contra sus superiores, pero con el agravante de que ahora un montón de gente, de pobladores, de gente que estuvo con ellos también en esta refriega, que fue realmente devastadora para el poblado, porque gran parte de los pequeños edificios públicos que existían en torno a este casco histórico de la ciudad de Punta Arenas, en torno a la Plaza de Armas, en torno a la antigua calle Valdivia con José Menéndez,
Valdivia, ahí José Menéndez, ¿no es cierto? Valdivia con Magallanes, donde estaba el edificio de la Gobernación, el edificio, la antigua Catedral de Punta Arenas. Bueno, ahí comenzó todo y finalmente se destruyeron gran parte de esos pequeños edificios con la muerte de más de 52 habitantes de aquellos sucesos del 12 de noviembre de 1877, que se llamó el Motín de los Artilleros, y que su saldo final fue el sumario y la ejecución correspondiente de 9 de aquellos que llevaron adelante este motín. Fueron fusilados ahí, frente al Teatro Municipal, en el mes de marzo del año 1878. Todo eso pasó durante antiguos meses de noviembre de la antigua colonia penal de Magallanes. Y hoy día, junto a mí, junto a nosotros en esta mañana, para conversar de lo que es su actividad profesional, de lo que está realizando el Centro Educativo Cultural Juan Wesley, se encuentra Alfredo Agüero Garrido. Alfredo, ¿cómo estás tú? Un honor, un agrado que estés aquí junto con nosotros aquí en esta mañana de Ojo con la Cultura. No, el honor es mío de estar participando hoy día en tu programa, y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad hoy día de poder compartir un poco cuál es el trabajo que realizamos desde el Centro Juan Wesley, que es un programa de prevención focalizada, pero que también en la comunidad se conoce como Centro Comunitario Juan Wesley, que tiene mucha historia en el barrio 18. Tiene una historia gigantesca el centro comunitario, centro cultural o comunitario, sí, Juan Wesley, sí, ¿no es cierto? Pero para que la gente entienda qué es lo que es el Juan Wesley, o primero, ¿quién es Juan Wesley? Juan Wesley es John Wesley, John Wesley inglés, en plena revolución industrial comienza con todo un movimiento metodista. Bueno, él funda un movimiento y no funda una iglesia. La iglesia metodista viene después de que él falleció, pero Juan Wesley es como muy parecido, yo creo que para que la gente tenga una idea, como el trabajo del Padre Hurtado. Ha sido un tipo con mucho sentido social, que estudió en la Universidad de Oxford, y de ahí viene la nominación metodista, porque él junto a otros hermanos también de su congregación siempre hacían estudios bíblicos y no estaban como muy contentos un poco con lo que el trabajo y el quehacer de la iglesia como anglicana. Eran como muy cuestionadores y tenían una mirada como muy crítica, y como siempre eran muy ordenados en sus reuniones, de ahí viene la denominación los metodistas, como de orden, de trabajo, periodicidad y todo eso. Y Juan Wesley y la iglesia metodista tiene algo bien interesante, es decir, que es un pilar muy fundamental. Dice, el evangelio tiene una sola interpretación, la social. Y yo no he escuchado a ninguna iglesia con esa fuerza de decir que esto tiene una sola interpretación, que es la cuestión social. Entonces, por eso yo creo, como trabajador social, también me siento muy cómodo trabajando en una iglesia que compartimos un poco la visión y tiene ese sentido también de trabajar cercano a la gente. Nosotros descubrimos de que el Centro Comunitario Juan Wesley, que está ubicado en Las Palmarín 0498, claro, esquina Las Tarrias, en la antigua calle 4, ahí con calle 1 Oeste, como sí, se decía antiguamente, ahí en el sector del barrio 18. Fue la primera escuela y la primera iglesia, ¿es verdad? Sí, yo creo que sí, fue la primera escuela. Hace poco, bueno, yo estoy trabajando 2 años en el territorio, digo, en el Centro Juan Wesley, y ordenando ahí el patio. Un día encontramos un letrero que decía Corporación Metodista, Templo Evangélico, decía la 7 de mayo del año 55. Las Palmarín 0498, sí, ahí fundado el 7 de mayo del año 55, 0498. Entonces, de alguna manera también ahí hay una fecha fundacional, que también es la fecha que se pone el letrero, pero seguramente ellos también llegaron antes también a realizar este trabajo. Y bueno, en ese tiempo estaba el pastor, el misionero Clay Tucker. Entonces,
No, en ese tiempo no estaba Clay Tucker. Sí, estaba el pastor Mason, sí. y llega Tucker, que es el que profundiza la acción, como dices tú, social ahí en el barrio. Sí, a mí lo que me llama la atención como trabajador social es un poco la visión de la iglesia, porque esta casa del Centro Juan Wesley es una construcción del año 1913, que era una capilla que estaba en Barranco Amarillo, que la desalma y le trasladan como en Minga a Punta Arenas, a más de 12 kilómetros, y destacar ahí la labor social de instalar una escuela. Entonces podía haber sido un templo, podía haber sido una capilla, pero la idea fue instalar una escuela justo en el año fundacional del inicio del barrio 18 de septiembre. Entonces, de alguna manera es una visión de iglesia, es una visión social, de estar cercano a las necesidades de la gente. Entonces yo creo que eso también tiene un valor muy importante. Y la construcción sigue siendo básicamente la misma. Sí, yo creo que el casco es el mismo. Es decir, uno quiere clavar una lata, son no sé cuántos milímetros de espesor, el fierro antiguo, súper duro, y el casco de afuera, exterior, es básicamente el mismo. Los cambios han estado más a nivel interno, porque nos ha ido como acomodando el espacio. Ahora el salón sigue siendo el mismo que de esos años, así. Ahí estamos viendo algunas imágenes que nos comparten. Sí, ahí está el pastor Clay Tucker con una profesora, y ese era como el salón comunitario. En la escuela funcionó de primer ciclo básico, de primero a cuarto básico. Había una sala donde se hacía primero y segundo básico, y otra sala donde se hacía tercero y cuarto básico. Ahora, esa foto es la foto que nosotros encontramos buscando en archivos de la iglesia, conversando con el pastor Ronnie. Decía, no tenía registro del fotográfico de la escuela, no, y nosotros empezamos a revisar archivos, cajas, y encontramos esa foto que dijimos, no, esta es del Centro Juan Wesley. Identificamos el calentador, el caño, la misma ventana, la misma distancia, dijimos, no, y así que puede haber sido de la escuela dominical, puede haber sido del colegio, pero el espacio es exactamente el mismo. Y ahí ahí estamos en el exterior. Sí. Y la inauguración seguramente de algún periodo escolar. Sí, conversando con una profesora que está en Temuco, ella nos contaba y nos mandó esta foto posteriormente. Ella tiene señora Orfelina Díaz, tiene como 90 y tantos años. Nonagenarias todas. Claro, y ese es el patio. Hoy día ese patio no existe porque la casa se amplió y tenemos un patio muy chiquitito, pero ahí se está inaugurando el año escolar con la banda del ejército. 1958, si no me equivoco. Sí, por ahí debe ser más o menos esa. Sí. Esa era la calle Gaspar Marín. Imagínense, en el invierno, pleno invierno. Gaspar Marín, esquina Las Tardes. Y esa casita que alcanzamos a ver en el extremo aquí derecho de su pantalla, sí, ¿no es cierto? Todavía se encuentra íntegra. Sí, ahora tiene un portón perimetral, pero sigue siendo la misma bajada de techo, los mismos aleros, y a mitad de cuadra también hay algunas casas que coinciden. Uno puede reconocer, ¿no es cierto? Sí, hicimos la foto también actual, pero está en un video, y fuimos haciendo el trabajo como comparativo, y la caída del cerro es exactamente la misma, y sabemos más o menos o se sacó de qué ventana se sacó esa foto, o si la sacaron de arriba del techo, porque es una foto bien interesante. El cerro sigue igual. El cerro sigue igual, con menos nieve, pero es el mismo cerro. Sí, y eso debe ser un invierno de 1958-59, claramente, porque el sector terminaba donde están ustedes, ahí en la calle 4, y hacia el sur, más o menos en esa fecha comienzan a entregarse sitios, nuevos sitios por parte de los regidores de aquel entonces, que permitió, ¿no es cierto?, que el sector... Esa es la misma foto, la anterior del video. Esa, esto, sí, esa es la misma foto de la nieve. Esa foto, y esa es la foto actual. Esa es la foto actual. Si uno mira, es increíble, sí. El cambio en estos años, sí, haber encontrado esa foto, yo creo que es de una riqueza enorme.
Bueno, hoy día tenemos como 10 fotos, antes no teníamos una, así hemos ido. Escuela particular número 15, Escuela Metodista Particular número 15. ¿Sí? Así es el nombre que recibió la escuela, esta escuela casi muy precaria que crea la Congregación Metodista en los primeros tiempos de construcción de la población del Río de la Mano, que se llama en ese momento, que después va a ser la población 18 de septiembre, imagínense, y hoy día el enorme barrio que es. Y Alfredo nos contaba a nosotros que ellos tienen todo un patrimonio interno porque disponen de todo el material bibliográfico y de todos los registros de todos los cursos que hubo o que tuvo la escuela metodista aproximadamente de 1957 hasta el 74. Hasta el 74. Entonces, ese es un patrimonio. Sí, hay encuestas que se aplicaban tenemos unas hojitas de oficio dobladas que era una encuesta que sería interesante hoy día ver los resultados de esa encuesta. Tenemos listados de matrícula, entonces cuando uno empieza a ver las hojas de matrícula dice Gaspar Marín, Las Tarrias, 4-3, 2 Sur. Entonces ahí queremos trabajar también con un amigo que es geógrafo en un mapa georreferencial para ver dónde se acentúan más, de dónde venían los niños que participaron y que asistieron a esta escuela. Fundamentalmente eran chicos de ahí del sector. Del sector, de las manzanas, es decir, familias completas que venían como a la escuela. Y ustedes tenían escuela elemental, es decir, de primero a cuarto, primero a sexto, me imagino. No, hasta primer ciclo básico, hasta cuarto básico. Hasta cuarto básico. Hasta cuarto básico, sí. Había una sala que se hacía primero y segundo, tercero y cuarto, y estaba la foto principal que era como del salón comunitario. Educación física se hacía en el patio, que era la pampa grande, amplia. Generalmente jugaban fútbol. Se hacía ahí en la calle Gaspar Marín. Sí, 2 barcos de piedra y todo lo demás. Y hay historias bien interesantes. Hemos tenido también encuentros con exalumnos que estudiaron en la escuela en ese periodo. Y ahí hemos estado trabajando también, recuperando un poco lo que es la historia oral, la memoria viva de los que participaron de esa experiencia. Un poco motivados también a partir del libro La epopeya del barrio 18. Sabes tú que, siguiendo lo que tú estás señalando acá, que estás planteando aquí, uno se pregunta, bueno, desde el año 57 hasta el 74 1000 alumnos egresaron. 1000. Imagínate seguirle la huella hoy día a esos 1000 alumnos, ¿dónde están? ¿Dónde vivieron? Porque ustedes tienen ese registro. Sí, hay direcciones. Imagínate, por eso ese es el trabajo que queremos, hacer. Y también hacemos la invitación, si hay algún estudiante que tenga que hacer alguna tesis de la carrera de Historia de la Universidad de Magallanes, que se acerque al Centro Juan Wesley, porque también esto requiere tiempo, requiere recursos. Es un trabajo de estudio, de investigación. De investigación, es decir, nosotros esto lo hacemos, esto es como paralelo al trabajo que nosotros hacemos vinculado al tema de infancia, también es porque nos sentimos parte también del territorio. Eso puede ser perfectamente un proyecto para el próximo año. Un proyecto para el próximo año, sí, es decir, nosotros iniciamos, hay un proceso yo creo que se vienen como hartas cosas también para el centro, es decir, el Día del Patrimonio, abrir las puertas del centro, ¿por qué no implementar con los que tenemos y con otras cosas un museo comunitario? Es decir, iniciativas y cosas. De repente falta el tiempo para poder hacer todo esto, es decir, es porque es como paralelo a la línea del trabajo que llevamos en el tema de infancia, pero no menos relevante e importante. Nosotros siempre cuando alguien va al centro, decimos bienvenido al Centro Juan Wesley, un centro con memoria, un centro con historia. Yo creo que eso nos diferencia un poco también de otros programas que hacen el mismo labor nosotros, pero nosotros estamos en un territorio particular, entonces eso tiene un sello. Y imagínate, reconstruir solamente esos 16, 17 años de la historia educativa es patrimonio absoluto de todo lo que es el barrio 18 de septiembre, de todo ese perímetro que nosotros llamamos siempre el casco histórico, las 7 calles primigenias del sector. Sí. Y el 99% del alumnado de ustedes era de ahí. De ahí, pues de las calles, las principales cuadras del tema. Y uno veía que los papás de repente en el libro decían se comprometieron a apoyar con leña. Es decir, el papá de un niño que estudió
realiza la primera instalación eléctrica en el centro Juan Wesley un par de años después. Es decir, toda la gente participaba y ayudaba también en lo que era la escuela, a mejorar las condiciones. Ahí se hizo clase, entonces ahí también cuando les comento a mi hijo y lo comparto con el equipo, cuando no había alcantarillado, cuando no había luz eléctrica, cuando no había gas, cuando los inviernos eran otros, cuando las calles parecían que eran mucho más anchas y también las distancias más largas. Es decir, ¿todo te parecía más difícil? Todo era como más difícil. Es decir, yo me imagino un día lunes entrando a clase, es decir, ¿a qué hora se tienen que haber levantado los docentes? ¿A qué hora se tienen que haber levantado la gente para prender el calentador, la salamandra, para que esperar en un lugar calentito a los niños que venían a la escuela? Y yo me imagino que cuando se haga este trabajo de investigación de esta reconstrucción, ¿sí? Esto se me viene a la mente la imagen de un avión que de repente va cayendo y se destroza completamente. Entonces tú tienes que reconstruir el accidente o reconstruir completamente todo. Sí. Y tienes que ir a las cajas negras y eso te va a poder explicar cómo fue todo para atrás. Sí, ¿ya? Se me viene a la mente esa imagen un poco burda, violenta, pero es... Sí. Yo un día puse una imagen de la escuela que era un dibujo en la portada de mi perfil de Facebook y Gabriela Alarcón me hizo el comentario y dijo, mi escuelita. Era la dibujada a lápiz, todo el tema, y así que rápidamente nos pusimos en contacto con Gabriela y también nos empezó a contar parte también de la historia, pero ella se reconocía y mi escuelita, es decir, hablaba con mucho cariño, participó de los 2 encuentros que hemos tenido un poco recuperando la historia del colegio. Se acuerda ahí del vecino Balas que vivía diagonal a Juan Wesley, que se sentaba detrás de ella y le tiraba las trenzas, porque siempre la mandaban con trenzas y tenía el pelo largo, así que tiró un pa' oreja para el vecino que siempre la molestaba, pero no, bien interesante, salieron anécdotas. También algunos decían, nosotros jugamos a la pelota y jugamos con la calle de atrás, y cuando los partidos se picaban, nos gritaban canutos, porque ellos iban a la escuela metodista, dijo, y ahí más de alguna pelea le salió a algún compañero del colegio, así que ellos se genera ahora mucha risa y todo el tema, pero ellos defendían ahí, querían mucho su escuela. ¿Algunas personas que tú, o personajes que tú recuerdes que hayan estudiado en la escuela? Sí, a ver, de los personajes conocidos, el Pancho Alarcón y Gabriela Alarcón, es decir, y ellos, el Pancho en una entrevista dice, yo aquí vi mi primera película. Francisco Alarcón, sí, el hijo del Pancho Alarcón, ¿cierto? Francisco Alarcón, sí, que estuvo en Dawson, dirigente histórico del sí, PC. Que son militantes históricos, dirigentes del Partido Comunista. Dice, yo aquí, comunista, estudiando en una escuela protestante. Sí. Interesante, pero una escuela como muy abierta y muy cercana. Y el Pancho, cuando conversamos con él y participa este primer encuentro, dice, yo aquí vi mi primera película la vi acá. Yo aquí aprendí a escribir y a leer. Dije, aquí me cuidaron. Dijo, aquí volví después del exilio en dictadura, y él vuelve a dar su vuelta porque ahí estaban todos sus amigos. Es decir, no solamente estudiaban tus compañeros de curso, eran tus amigos, era toda una red de construcción de vínculos de niños muy fuerte y potente. La niñez, esa niñez como sana, esa niñez al aire libre, donde los amigos eran en 3D. Tía, va a salir Panchito, va a salir Juanito, va a salir a jugar. ¿Y las profesoras están vivas? Están vivas, sí. Nosotros en una oportunidad, el primer encuentro, hicimos un contacto telefónico de una profesora con uno de los hermanos Messi, y hablaron por teléfono y fue muy interesante y muy emotivo. Ella se acordaba perfectamente de él y de la historia, y empezaron a recordar ese momento. Entonces también estos encuentros que tenemos de recuperar la historia y la memoria son encuentros muy emotivos. Es decir, yo quedo como apasionadamente escuchando, tomando notas, grabando, sacando fotografías. Uno de los hermanos Menzi dice, mira esta cicatriz, pues me corté la mano cortando leña. Es decir, hoy día qué niño le van a pasar un hacha en el colegio para que corte leña. Ellos todos eran parte de la escuela y se hizo una herida más o menos grande en ese momento, así que me imagino ahí en una época en que todo había que hacerlo, donde todo, porque no había absolutamente nada, todo había que hacerlo, sí.
Y donde la solidaridad, trabajo comunitario era básico. Sí. Si no, no pasabas. Sí. Simplemente. Cuando tú me mencionaste, es decir, quiero volver también al Pancho, al Halcón y también un poco a su familia. Ellos siempre han sido muy cercanos a las necesidades de la gente, como familia, muy comprometidos socialmente, y su mamá fue parte también del centro de padres de esta escuela. Y también organizaban eventos, cosas para mejorar las condiciones y entregarle lo mejor a los chicos que estudiaban en la escuela. Y también ellos señalaban, aquí no solamente aprendieron a escribir los niños, también hubo clases también para adultos, talleres de alfabetización para adultos. Entonces eso es como muy importante. Y recuerdo que alguien también mencionó en ese encuentro, cada vez que había una reunión de apoderados era un evento social. La gente se arreglaba para venir a las reuniones de apoderados, sabiendo que la gente de la 18, gente que vinculada al trabajo en el campo, gente que es carpintero, trabajaban en el frigorífico, albañiles, todo el tema, pero ellos llegaban y se arreglaban, se cambiaban, se duchaban y se iban a esta reunión de apoderados. Entonces es muy interesante eso. Vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos, junto con Alfredo Agüero, vamos a recordar también la participación que ha tenido el Centro Cultural Comunitario Juan Wesley en todo este proceso de el barrio 18 de septiembre, todo lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Perfecto. Los desafíos que vienen al futuro. Sí. Ya volvemos con Alfredo Agüero.